pensamiento se traslada a Higüey, a Loma de Cabrera, a Santiago y a otros pueblos. A cualquier punto del país, porque donde tú menos piensas hay una capillita de la Altagracia, o en la casa que tú menos piensas hay un cuadro de la Altagracia. Y tengo en mi memoria, en los años 90, en la Catedral de San Patricio, con motivo de la festividad de la Altagracia, llena, 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 y un frío insoportable, pero donde quiera que hay un dominicano, una dominicana, el amor a María de la Altagracia se manifiesta. A ti te encanta lucirte en lo que yo no puedo lucirme, porque yo no me invitaron varias veces a la Catedral de San Patricio Sí. para celebrar la Altagracia y yo siempre me eché a un lado. Y mira que yo creo que no hay obispo que no haya celebrado. Todo han pasado casi. Pero yo dije que aquí hay tantos lugares a donde ir aquí y bueno, tendría mis excusas, pero nunca me tocó. Ahora a ti no te tocó celebrarla en Roma. No. Y ahí te gané. Ahí me ganó. Porque me tocó celebrarla en el par de años que yo pasé allá y incluso lo que tú dijiste, que aparecen los dominicanos, en Roma celebran los dominicanos la Altagracia. Entonces acudieron de distintas partes a celebrar la Altagracia. 2 veces me tocó. Entonces yo quiero felicitar de todo corazón al pueblo dominicano en este día, a quien sea, porque a los que hemos abrazado de corazón la fe, aún de diversa manera, pues creo que tenemos motivo para felicitarnos. Y como quiera el que sea dominicano, porque ese amor a la Madre Santísima y esa veneración al cuadro de la Altagracia desde comienzos del siglo XVI en Higüey, eso es historia, es historia, es decir, la fe de un pueblo expresándose así filialmente en cuanto se refiere a esta Madre Santísima de la Altagracia. Por eso yo digo, merece que nos felicitemos. Y cada uno en la medida que crea. Y si a más profundidad, nosotros los que veneramos a la Virgen Santísima desde niños, entonces decimos, qué privilegio tan grande, no lo merecemos. Cuánto nos reporta en fortaleza para la vida, en capacidad para entender, en solidaridad para acompañar a los demás. Todo eso está contenido ahí. En Santiago, en el santuario que está en la calle del Sol, el día de la Altagracia, 7 misas, comenzando a las 5 de la mañana. Y aquello es una multitud. En cualquier iglesita por ahí que sea la patrona de la Altagracia, sucede semejante. Loma de Cabrera, me decía el padre Aquiles Osuna. Ajá, y San José de Ocoa. Y San José de Ocoa, que el patrono es San José, sí, pero la Altagracia le dice con permiso. Y todavía, Monseñor, recuerdo en mi memoria aquel encuentro multitudinario allá en Santo Domingo, que lo recuerdo bastante a usted, porque algunos querían cambiar la fecha, ¿recuerda? Sí, sí, que no fuera lunes. No solo eso, sino tiene que recordarme, porque a mí me tocó saludar al delegado papal a nombre de la Conferencia del Episcopado. Sí. Di algo. Sí, y aquella multitud, Dios yo mío. escribí unas palabritas, pero no supe qué se me hicieron. Se las encontraron muy breves. Después soplaron por ahí, sí, algún cura sí. tuvo la confianza de decirme que se lo encontraron muy breve, muy no sé qué. Digo, pero espérese que eso, lo que ustedes están pidiendo le tocaba a otro. Lo mío era un saludo a nombre de la conferencia y eso hice, a nombre de la conferencia y del pueblo dominicano. Pero sí, tú tienes razón, esa impresión quedará
grabada por siempre. largo tiempo en nosotros. ¿Por qué? Un día caluroso, día de trabajo, dijeron no lo hagan en esa fecha porque fracasan. Hay que hacerlo día de fiesta, sábado. Y después que todo eso estaba acordado, entonces quisieron echarse para atrás y comenzaron. Suerte a Dios que Sí. Dios me dio a mí la capacidad de tener la cabeza como un coco seco. El que ha visto un coco seco, Sí. entonces me entiende ya. Entonces, si acordamos una cosa en razón y despierto, que usted no estaba durmiendo, después no me hable. Y tire para adelante con lo que usted acordó. Y eso sucedió y esa fue mi actitud, porque quisieron echarse para atrás. Entonces digo, arriesguémonos hasta fracasar, aunque salgamos todos como el ejército de David cuando mató a Absalón, el hijo de David, que entraron como el que entra en duelo, avergonzado, cabizbajo entró el ejército. Entonces digo, aunque así terminemos nosotros, y sin embargo... La multitud habló, parece que olvidaban quién convocaba, quién era el que movía para estar allí. Todavía uno cierra los ojos, los que estuvimos allá, cerramos los ojos y vemos todavía el fervor de la multitud. Y luego cuando llegó la imagen de la Altagracia, cuando pasaba por el medio del pueblo, una cosa preciosa ciertamente. Por eso digo, tenemos que agradecer al Señor que este pueblo dominicano tenga ese amor acendrado, ese amor purificado a la Madre Santísima, especialmente bajo la advocación de la Altagracia, pero también las Mercedes, el Carmen, son tantas las advocaciones. Y la primerita de todas que llegó aquí, que lo hemos dicho, Nuestra Señora la Antigua, que es la patrona de Panamá también. Y aquí está la imagen en la Catedral de Santo Domingo con los reyes católicos al pie de la imagen, incorporados en la pintura. Nuestra Señora la Antigua, de donde viene el apellido La Antigua, de esa advocación de la Virgen. Y sin embargo, los hermanos Trejo, se dice, trajeron de España esta otra imagen de la Altagracia, y esa es la que ha entrado de lleno en el corazón de los dominicanos. Así un dato importante, bonito, cuántos dominicanos y dominicanas, hombres y mujeres, los hombres lo llevan de segundo, Francisco Altagracia, mi querido amigo allí en Nueva York, y otros más. Y otro elemento, monseñor, tuve la oportunidad de estar en Higüey, en el museo, cuántos detalles que uno aprecia en esta institución. Yo hice una nota en uno de los libros míos sobre las personas llamadas Altagracia. Fue una nota breve, porque encontré, cuando examinaba los esclavos manumitidos que aparecían en el primer libro de bautizo y de matrimonio de San Felipe de Puerto Plata, cuando yo hice la investigación sobre el apellido Bretón. Entonces fui mirando eso y ahí encontré algunas esclavas manumitidas, quiere decir declaradas libres, específicamente en el momento del bautismo. La bautizaban y quedaban libres. Y entonces había un par de ellas con el nombre de Altagracia, pero más abundaba el Carmen, por ejemplo. Pero, ¿cómo se llamaba el fraile capuchino, historiador? Ay, la cabeza mía parece que no está hoy para... Déjeme ver. No está el horno para galletitas. ¿Cómo se llama? Historiador reconocido. Sí. Fray. Llega ahorita. Va a llegar, si ese es lo tuyo. Sí, llega. Va a llegar ahorita, va a llegar. ¿cómo no? Entonces,
ese hizo un estudio bastante amplio. Entonces yo leí bastante de él y me llama la atención, o yo no sé si él mismo lo destaca, no me acuerdo, de que casi todas las que llevaban el nombre de Altagracia originalmente eran esclavas. Y tardíamente comenzó a aplicarse el nombre a otras doñas de la sociedad, a damas de la sociedad. Él hizo un estudio interesante. Qué bueno. Sobre eso, El nombre que no creo que lo conoce mucha gente. Bien, llegarán. Bueno, vamos a la palabra, pero reciban nuestros saludos, porque ustedes nos saludamos. Felicitación a los Sí. que llevan, a las que llevan el nombre. Yo mismo tengo una hermana, Altagracia Milagros, Tati. Tati. Sí. Sí. Bueno, me recojo porque entramos ahora a la palabra. Bien. San Lucas. Este día tiene la particularidad de que, aunque es una fiesta de la Virgen y hoy es domingo, predomina la fiesta de la Virgen, que no es común, porque si es una fiesta del Señor, sí, pero el domingo se respeta. Pero tratándose de la protectora del pueblo dominicano, pues se le da precedencia a la solemnidad de la Altagracia en este día. Y por eso las lecturas son Isaías 7, 10, 15, el anuncio del Emmanuel, la Virgen da a luz a un hijo y le pone por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y el Santo Evangelio, que es el de la Anunciación, que lo compartimos hace un tiempecito, aquí en uno de los programas también. Por eso, hoy yo creo que podemos abreviar un poco y compartir lo sustancial nada más, porque son textos muy conocidos y también recientemente compartidos, incluso en este mismo programa. San Lucas, el comienzo de San Lucas, capítulo 1, en este caso los versos 26 al 38. En el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una joven muchacha que vivía en una ciudad de Galilea llamada Nazaret, prometida de José, de la familia de David, y el nombre de la Virgen era María. Bien, no vamos a seguir leyendo porque es lo que dije, que todavía hasta me resuena de tan reciente que es el que lo presentamos también ese Evangelio en uno de nuestros programas, aquí mismo. Pero ya ustedes saben, el misterio de Dios manifestándose. Yo expresé en esa ocasión lo imposible, Dios haciendo lo posible. Y entonces mencionábamos, según tú recordarás, Polo, un imposible, una virgen dar a luz. Y la Virgen precisamente dice, ¿y cómo podrá suceder esto si yo no tengo trato con hombre? ¿Cómo podrá suceder? Entonces imposible. Digo, muchas cosas como imposibles, porque en el 6º mes, claro, el 6º mes que llevaba Isabel de haber concebido a Juan el Bautista, como se lo dirá el ángel. Entonces, Isabel, que era estéril y anciana, y lo remaché aquí, los imposibles, Dios los convierte en posibilidad real. Dos condiciones ahí. Entonces, ahí están disimuladamente todas las cosas imposibles, y sin embargo, de ahí viene nuestra salvación, de lo que creíamos imposible, lo que también debe darnos
un entusiasmo especial para abrazarnos al designio de Dios, sabiendo que lo que Él se propone para nosotros se realiza. Y en eso, yo digo que a mí no me gusta ni entrar a conversar mucho, porque uno ha visto tanto en otras personas y en uno mismo lo que no debía hacer, y sin embargo fue. Porque nosotros de familia pobre, ¿quién hubiera dicho? Eso mencionaba un hermano mío hace poco, que el que nos vio allá pequeñitos, ¿quién hubiera pensado? Por ejemplo, él andaba en su propio vehículo, que iba a andar en su propio vehículo. No era posible. En la pobreza. Y sin embargo, unos valores, una educación, un trabajo fuerte, sostenido, una bendición de Dios en esa familia. Entonces cada uno saliendo a camino, y así, entonces imposible para la sociedad, porque el que no tiene medios, ¿para dónde va? Medios económicos en este caso. Y sin embargo, miren, ¿a dónde hemos llegado? Como quien dice, sin vanidad, sin nada, sino solamente la bendición de Dios, el esfuerzo propio, y lo imposible se realiza. Entonces, este pueblo dominicano que venera, que lleva en su corazón a la Virgen Santísima de la Altagracia, pues yo creo que un día como hoy conviene, porque todavía en este pueblo mucha gente pasa trabajo. Y es decir, hay gente que vive en estrechez. Pero si se pierden los valores, peor todavía. Porque si en vida estrecha hay valores que sustenten el esfuerzo, Dios puede completar lo que falta. Y es lo que hemos visto, que yo no voy a cansar de repetir lo mismo. Porque digo, tanto lo he visto en otros como en mí. Cada uno puede decir lo suyo. Entonces, la fe nos ha sostenido, nos ha sacado de las dificultades y nos ha llegado a realizarnos en lo que Dios quería y tenía previsto para nosotros. Entonces, al leer estos pasajes, yo creo que es la enseñanza fundamental. Más que detenernos otra vez en los pormenores, es ver el plan de Dios cumpliéndose cabalmente contra viento y marea. Y que nosotros aprendamos que Dios no ha cambiado. Así fue con la Virgen Santísima, así fue con Isabel, así fue con la perplejidad de José, que no sabía qué hacer, y sin embargo, todo llegará a feliz término por obedecer a la voz de Dios. O como los reyes buscando para adorar hasta que lo encuentran y se postran delante de Él, como lo vimos hace poco, es decir, recientemente que celebramos la Epifanía. Pues pide una señal. Ahora, con perdón por lo de eso, con esa partecita ya quiero completar esto. Le dijo Dios a Acaz, al rey, pide una señal en lo alto del cielo o en lo hondo del abismo. Pide una señal. ¿Y qué contestó él? No pediré una señal porque no quiero tentar o poner a prueba al Señor mi Dios. Pues el Señor por su cuenta te dará la señal. La Virgen concebirá, etcétera, a lo que ya hicimos referencia. Ahora, simplemente quiero refrescar un poco la memoria respecto a algo en lo que yo personalmente he insistido. Sí,
una señal de Dios, y uno podría decir, ¡qué maravilla! Una señal de Dios. Sí, pero las señales de Dios también nos ponen a prueba a nosotros. Porque yo te mencioné ahorita los Reyes Magos. Podríamos mencionar los pastores caminando a ver el niño, y a los pastores les dijeron, y Dios por su parte les dará la señal. ¿Cuál era la señal? Encontrarán a un niño envuelto en pañales y colocado en un pesebre. ¿Y qué señal es esa? Porque señal es una estrella que abre el cielo, ilumina el mundo entero. Pero un niño envuelto en pañales, señal de Dios. Y el pobre mal vestido y el niño también mal vestido, ¿no serán también la señal de Dios que tenemos que descubrir en el pobre, en el indigente, en el vulnerable? Entonces a mí me parece eso por una parte. Las señales de Dios no se imponen, no son siempre evidentes. Entonces hay que saber acercarse a las señales, porque si Dios mismo no da la capacidad para descubrir lo que Él quiere, le pasamos por el lado a lo que sea y no entendemos. No entendemos. Ay, si Dios me diera una señal, yo le he dicho a alguno, ¿y para qué te la va a dar? Porque Dios le da una señal a uno y hace así, ve una maravilla y se frota los ojos y dice, me dio un mareo y vi una cosa. O se lo va a achacar a la anemia que tiene. No entiende. Dios tiene que dar la señal y la capacidad para interpretarla. Para resistirla. ¿Eh? Para resistirla, sí. Para resistirla y para entenderla. Sí. Y entonces, si Dios se manifestara, porque si Dios se manifestara como es, no quedaría ni la cenicita tuya. Si Dios se manifiesta como es, no quedaría ni señal de nosotros. Y ahí es donde viene la compasión y la misericordia de Él, que se adapta a nuestra condición. Entonces, lo mismo el misterio de la encarnación. En vez de hacerse presente aparatosamente, poderosamente, se encarna. ¿Y qué es encarnarse? La misma carne que se va a enfermar y que finalmente va a atravesar por la muerte, pero prefiere eso con tal de acercarse a nosotros, y es la grandeza del misterio de la encarnación, asumir la fragilidad nuestra, la vulnerabilidad nuestra. De ahí se hizo igual a nosotros, menos en el pecado. Entonces ahí está, y contemplando a la Madre de ese Salvador, a la Virgen de la Altagracia en este día, pues nos confirmamos todavía más. Y ella debe ser para este pueblo una señal de Dios. Así que nadie la desprecie. Me daría pena ver a una gente que a veces por ignorancia desprecien el don de Dios en esa Madre Santísima. Concluimos con la palabra. Hacemos una pausa y cuando regresemos, la palabrita y otros contenidos. Esto es Comunicación y Vida. Hay momentos en los que estás abrumado, sin fe, sin esperanzas, y de repente un suceso te marca y cambia tu vida.
Esto es lo que ha cambiado la mía. Ahora me siento más cerca de Dios, más cerca de mi familia, de mi iglesia y de mi comunidad. Ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino. Periódico Camino, al servicio de la verdad y la vida. Gracias por continuar con nosotros en Comunicación y Vida. Entramos ahora a la palabrita que tenemos. Bien, pues por ser a ti, Sí, te voy a presentar dos palabritas breves. bien. Una es repisa, ¿Mm? repisa, y la otra es peana. No suenan mucho aquí. Repisa más que la Y sin embargo, son palabras del castellano. Aquí yo no sé cómo dirán. A una repisa que es, dice, ménsula, que tiene más longitud que vuelo y sirve para sostener un objeto de utilidad o adorno. Incluso donde se ponían las lámparas de gas, de gas, con su tubo. con su tubo, eso es una repisita, que es, dice ménsula. ¿Y qué es una ménsula? Una mesita adosada a la pared para poner algo. Una imagen de un santo también se pone en una repisa. Una Sí. foto. Una foto, como ahí precisamente en la imagen que presento hay una foto y una cámara antigua por si acaso. Entonces, estante o placa de madera, cristal u otro material colocados horizontalmente contra la pared para servir de soporte a algo, lo mismo. Parte superior de las cajas de las chimeneas francesas o análogas donde se colocan objetos. Ya eso no nos concierne a nosotros, porque aquí no hay chimeneas ni francesas ni inglesas, salvo alguna casa que por motivo ornamental ponen alguna chimenea. Ahí se ve que hice, preparé esta palabrita un poco apresuradamente, porque ahí anexé algo que es de otra palabra que vendrá después, pero teníamos ahí repisa. Y la otra que dije, peana, que ahí ven ustedes en la imagen lo que significa. Peana, que cualquiera no lo cree, pero proviene del latín pes pedis, que significa pie. Cualquiera que oye peana cree que viene más de otra cosa, pero viene de pie, y por eso es una basa, apoyo o pie para colocar encima una figura u otra cosa, como la columnita que ustedes ven en la imagen, y también la otra figura que ven, que se nota que es como para ponerle algo encima, una imagen o lo que sea. Eso también es peana. Y además dice tarima que hay delante del altar arrimada a él, en las iglesias tradicionales. Entonces, esas son las dos palabritas, Polo, para hoy, repisa y peana. A propósito de la repisa, cuando hablamos que se ponía la lámpara de tubo, de gas, y entonces en el periódico Camino está la carta pastoral
de nuestro obispo con motivo de la festividad de la Altagracia, y hay una parte que habla de momentos de oración, de costumbres que teníamos. Unas se conservan, otras, por ejemplo, cuando se prendía la lámpara, de una vez Ave María Purí, y ahí se hacía una oración. Ah, sí, Sí, lo recuerdo. Es porque en la mayoría de nuestros hogares, en los tiempos nuestros, Sí, había oración del amanecer y del anochecer. Y en algunos lugares el rezo del Santo Rosario. cuando se abría la puerta en la mañana, se abría la puerta principal, se hacía también una oración, o sea, muchas formas. Bueno, tú sabes que yo cuento la vez que yo iba con papá caminando a pie por la carretera de Licey arriba, Sí, y había como una tormenta con lluvia, sí, y entramos a la casa de Sila, que yo creo que está viva todavía. Sila es la abuela del padre Alberto, este que está ahora por aquí por la herradura. ok, sí, sí. Entonces, papá y yo nos metimos ahí a la casa de ella. Era una casa humilde, y Sila, que era una mujer muy piadosa, tan piadosa que yo tuve que traerle de Nueva York un crucifijo, me pidió. Sí. que no lo olvido, cuando la gente pedía al que iba a Nueva York, porque era raro quien fuera a Nueva York. Entonces nos metimos ahí, como apretó la cosa, la doñita se asustó. Entonces abrió una ventana y asomaba el gran poder de Dios por la ventana, diciéndole como apaciguando. que vaya y apláquela. Sí. No, eso no lo olvido, No. era yo jovencito, muchacho. Bueno, entramos a la cápsula de doctrina del Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, y hoy me asomo al número 413, instrumentos de participación política. Los partidos políticos tienen la tarea de favorecer una amplia participación y el acceso de todas las responsabilidades públicas. Los partidos están llamados a interpretar las aspiraciones de la sociedad civil, orientándolas al bien común, ofreciendo a los ciudadanos la posibilidad efectiva de concurrir a la formación de opciones políticas. Los partidos deben ser democráticos en su estructura interna, capaces de síntesis política y con visión de futuro. ¿Por qué, Monseñor, me asomé a este 413 del Compendio de Doctrina Social de la Iglesia? Porque estamos ya en elecciones. Sí, pero Polo, Sí. tú no viste una caricatura que yo vi. ¿De quién sería? No me voy a equivocar, Sí. porque yo he hecho referencia a alguna caricatura aquí por su nombre, por nombre del... Uno es Cristian, Sí. y el otro, no me acuerdo ahora. Lo cierto es que vi una, y es lo siguiente: convocó, me parece que la Junta Central, para instruir a los ciudadanos respecto a la dignidad del voto. Algo así es que dice. Sí. Entonces se presenta la gente sentada ahí, y llega uno y le habla al responsable. Entonces, esta es una obra maravillosa la que están haciendo ustedes, creando conciencia de esa dignidad del voto, que no debe jugarse con él, no sé cuánto, no sé qué. Dice, y por casualidad habrá alguna boronita para los participantes. ¿Tú te imaginas? Sí. Crear conciencia de la dignidad del voto. Entonces, eso revela mucho. Eso quiere decir que ha decaído la política tremendamente, que todavía hay que trabajar mucho por dignificar la política. Porque si no, el transfugismo, ¿cómo se explica? Y luego vender el voto, ¿cómo se explica? Y lo demás, Sí. todas las trampitas que hay por ahí. Así que... Entonces, quiere decir que es algo tan hermoso. Juan Pablo Duarte, sí, después de la filosofía, decía él, que es la más pura. sí, Sí, de las sí, de ciencias más puras, la política.
Entonces, así debía ser. Y por último, Monseñor, esta parte que la Iglesia ha sido abanderada de el bien común, trabajar por el bien común. Y lo otro, Monseñor, es que ojalá que tanto en febrero como en mayo la gente tome conciencia y que no se dividan las familias. Diversidad, o sea, el respeto a la opinión del otro y de la otra. Ahí construimos la paz. El respeto al derecho ajeno es la paz. Es un tema inagotable y sumamente actual, sobre todo ahora. Sí, sí, sí. Pero como quiera, y lo hemos dicho tantas veces, ay, yo mismo, hasta en el entierro de Monseñor Agripino, tenemos que madurar. El mejor regalo que se le puede hacer a una persona en este país, a alguien que haya pretendido servir al país, es que madure sobre todo la clase política y los ciudadanos, para que atravesemos los procesos democráticos sin trauma, civilizadamente. Como usted dijo una vez, que no sea como una tormenta, como un ciclón que viene. Como la temporada ciclónica. Cuando hay elecciones, temporada ciclónica, ¿cómo se armará el problema y cómo lo resolveremos? ¿Qué pasará? Como si estuviéramos en las cavernas todavía o más atrás. Entonces, ese tema es muy adecuado porque está la llamada a la ciudadanía y sobre todo a los que tienen responsabilidad por ser autoridades o por aspirar a ser autoridad, que demostremos la madurez que se necesita para poder vivir en una sociedad. Bien, Polo. Pues, concluimos con la cápsula del compendio. ¿Tú vas a saludar, me dijiste? Sí, alguien. tengo por aquí. Mire, primero al padre Darío Taveras, que sigue siendo fiel a nuestro espacio. Gracias, le mandó saludos. También a Virgilio Cepeda, periodista muy reconocido de San Pedro de Macorís, pero que tiene más de 50 años aquí en la ciudad corazón, y a su esposa, doña Miguelina, que son fieles con nosotros. Pero a estos profesionales del derecho, José Luis Ulloa y Susana, su hija, y a Marta, Griselda, son fijos, se ponen ahí a vernos cada semana. Gracias de todo corazón. María Rosario Arias, San Juan de la Maguana, aunque es de Licey, pero vive allí en San Juan de la Maguana. José Polanco, también Lorenzo Pérez, me dijo que fiel con nosotros. Hablaba también de Marta Payán, María Balbuena, en Pantoja, Santo Domingo. Aida Cisnero, de las fieles de nosotros, que está en la página 155. En la página 155 del libro. Más reciente suyo, Reincidencias. Ahí está Aida Cisneros figureando. Y también en la parte de Santo Domingo Este, el padre Domingo Vázquez Morales. Ustedes ven la foto ahí, leyendo el libro Reincidencia, y un buen comunicador de Pedro García, pero es párroco en la San Ramón Nonato, en esa parte de Santo Domingo, que por cierto va a cumplir 28 años ya de su ordenación sacerdotal, que fue en Pedro García por imposición de manos de Monseñor José Dolores Grullón. Fue Grullón. Sí, como él estuvo en una parroquia en San Juan de la Maguana, José vino a ordenarlo. Entiendo. Tengo muchos saludos que se quedan para la próxima semana de personas que nos ven a través de YouTube. Gracias de todo corazón. Pues yo debo agradecer, Polo recordará que aquí yo envié unos saludos a un señor llamado Andrés Sabater, pues me retornó los saludos con su hijo, y no solo eso, sino haciéndose eco de lo que tratamos en el programa, y a él le llamó la atención aquello que yo tomé del libro que iba a salir, que llamábamos Las Tres Ninfas, que eran las tres damas lavando a la orilla del río con la experiencia. Allá por los Jabonico. Pues me la puso al hijo que me la repitiera casi entera. Entonces saludamos de nuevo
al amigo Andrés Sabater, y como parece que valió la pena tomar algo del libro para referirlo, ahora yo tenía previsto ya, pero lo había dejado. Y ahora voy a aprovechar porque Polo hizo referencia a la situación política por las elecciones. Sí. Pero eclesialmente está la otra situación. Hay 2 diócesis sin obispo aún y hay varios obispos que ya próximamente también entrarán a ser eméritos y hay que reponer, como quien dice, va a haber elecciones en la iglesia también. Entonces yo quiero, miren, yo escribí en este libro Reincidencias a partir de la página 47, algo que titulé El peso de la imagen. El peso de la imagen. Entonces, ¿a qué se refiere? Bien, pues abrevio, porque podría extenderse, pero a mí me impresionó mucho una vez, cuando yo supe que había personas que gastaban mucho dinero creándose una imagen. Bien, entonces, que suceda en la sociedad, a mí me sorprendió, pero pase. Ahora, la sorpresa mayor fue cuando supe que en algunos puntos del universo, hasta eclesiásticos, gastaban en crearse imagen. Para mí, eso es incomprensible porque yo digo, la virtud brilla por sí misma. Entonces usted no tiene que publicitarla, como la luz. Si es luz, usted la nota. Y si no la nota, algo pasa. Si es la virtud, es lo único que debe destacarse. Y ella se presenta por sí sola. Yo no voy a extenderme en el tema nuevamente, porque yo aquí lo he hecho y en algunos de mis escritos extensamente. Lo único que repito aquí es que no entendería yo jamás en la vida que en la iglesia alguien anduviera cabildeando, agenciándose un cargo o lo que fuera, hacerse notar, ponerse donde el coronel lo vea, o el general, el capitán. Ponerse donde el capitán, eso no lo entiendo yo, sinceramente. Y creo que el que me conoce un poco comprenderá. Entonces, a propósito de la imagen, entonces ahí completo con esta partecita. ¿Qué sucede? Que sea porque uno se lo procure en la iglesia, o porque suceda sin uno proponérselo, la gente se crea una imagen. Como por ejemplo, que comiencen a decir, el eclesiástico más inteligente del país entero es fulanito de tal. Y se corre la voz. Sí. Por ejemplo, bien, podemos decir un obispo, y supóngase que hay una diócesis vacante y están hablando de a quién mandan. Entonces comienza el obispo, el mejor preparado, el más inteligente, el líder indiscutido, es fulanito de tal. Y corre eso por ahí. Entonces la gente, y digo yo, y si son personas influyentes en la sociedad, influyente aquí equivale casi, es sinónimo de económicamente pudiente. Sí, sí. Casi es sinónimo. Aquí, yo no sé en otro lugar. Entonces, esas personas comienzan a moverse creyendo que le hacen tremendo servicio a la iglesia o al país. Entonces comienzan a mover teclas.
Yo no puedo entrar en demasiado detalle, ni hace falta. Sí. Pero si hace falta, comienzan a escribir a la nunciatura o a visitar a la nunciatura. Y si hace falta, se van hasta Roma con tal de lograr lo que ellos creen. Porque tienen la imagen del eclesiástico perfecto. Ahora, ¿qué sucede? Que se equivocan a veces. Sobre todo porque son imágenes hechas desde afuera. Y la sociedad se engaña muy fácilmente. Incluso no solo a nivel de iglesia, sino de la sociedad en general. Cualquiera vende una imagen y después dirá la gente por ahí, el que no lo conoce que lo compre. ¿Qué dice la gente? Sí, sí. Sabiamente. Entonces, eso sucede. Se crean esas imágenes en la sociedad y luego los que estamos dentro de la iglesia, por decirlo, tú me entiendes a qué me refiero, sí. Y nos conocemos de verdad, quedamos perplejos pensando, ¿y qué es esto? Porque hay gente que, para decirlo popularmente, se mata con cualquiera defendiendo a su candidato. Y a veces hay grandes chascos, como digo yo aquí en el libro, que he visto algunos que han tenido que experimentar el llanto y el rechinar de dientes porque no se dio lo que pensaban. Entonces, el servicio, este servicio en la iglesia tiene su manera. Claro, consultan y en la consulta pues se habla, pero nadie tiene que nombrarse abanderado y el más conocedor de las cosas, porque la iglesia sabrá. Yo he tenido que decírselo incluso a alguna persona. La iglesia dispondrá de la mejor manera. Entonces, no guiarse, porque incluso personas que no son ni siquiera de primer orden en vida eclesial y se vuelven abanderados de las causas de la iglesia solo porque ellos creen que ese es el que tiene la imagen perfecta para. Entonces, hay errores y hasta habrá su pequeño disgusto también, porque al que no le salen las cosas como pensaba, y aquí en el país ha habido ejemplos de eso. Bueno, quiero, monseñor, ya en la parte final, al diácono José Manuel García, de la parroquia San Ambrosio de la diócesis de La Vega, que encontré en la funeraria en La Vega, porque fui a despedir a mi querida amiga, doña Ana Josefa Reyes, doña Ana, como yo le decía, la madre de mi querida Isabel Guillermo, teresiana, de toda esa familia, de Octavio, de Teresa, todos ellos. La despedimos en la Catedral de La Vega, la quise mucho, 97 años iba a tener, hablaba casi toda la semana con ella. Siempre me bendecía como un hijo, así que un abrazo a esta familia. Ella perteneció al camino neocatecumenal, estuvo 2 veces en Tierra Santa, y la ceremonia, monseñor, qué bonita, todos sus hermanos de comunidad, con laudes, unas canciones preciosas como hacen ellos. Así que gracias a Dios por la vida de doña Ana Reyes, de Ligüero La Vega, que se marchó a la casa del Padre. Así que con esto nos vamos ya a la pausa y venimos con nuestra oración final. Esto es Comunicación y Vida. Hay momentos en los que estás abrumado, sin fe, sin esperanzas, y de repente un suceso te marca y cambia tu vida. Esto es lo que ha cambiado la mía. Ahora me siento más cerca de Dios, más cerca de mi familia, de mi iglesia y de mi comunidad.
Ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino. Periódico Camino, al servicio de la verdad y la vida. Hoy te damos gracias, Padre, por los que se dedican a servir desde la política, particularmente en nuestro país y en tantos otros países de América Latina que viven procesos intensos de la política. Dales la sabiduría suficiente y también el espíritu de servicio para llenarse de orgullo de poder servir a la población. A ti te lo pedimos, que eres Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Feliz día de la Altagracia. Hasta la próxima semana.